Buenas tardes, ya están ahí para poder empezar la clase. Buenas tardes, doctor. Sí, ya estamos. Bueno, Sí, entonces doctor, vamos a empezar. estamos. Hoy tenemos dos temas. Uno es la incontinencia de orina en la mujer y en segundo lugar las fístulas. Vamos a comenzar por incontinencia de orina. Bueno, la incontinencia de orina. Definimos entonces la incontinencia de orina como la pérdida involuntaria de orina y esto denota tres aspectos. Es un síntoma, que es la queja de pérdida involuntaria de orina por parte de la paciente o de quien la cuida. Un signo, que se puede ver esa pérdida de orina en forma directa o indirecta a través de las ropas interiores mojadas o de las toallas higiénicas. Y en tercer lugar es una condición, que hay un evento fisiopatológico de base que puede ser demostrado clínicamente o mediante técnicas de estudio de la urodinamia. En la incontinencia de orina intervienen, ¿verdad?, varias otras subespecialidades que interactúan con el urólogo, porque se puede ver tanto en niños, en ancianos, ¿verdad?, en personas jóvenes. Generalmente toma entonces parte de un equipo multidisciplinario el urólogo. La vamos a clasificar en la siguiente forma. Incontinencia urinaria transuretral es aquella que se hace a través de la uretra y tiene entonces las siguientes subclasificaciones. Primero, la incontinencia urinaria de esfuerzo, la incontinencia urinaria de urgencia, la incontinencia urinaria mixta, que es parte de sus componentes de esfuerzo y parte de su componente de urgencia. Incontinencia urinaria de rebosamiento, incontinencia urinaria transitoria y funcional. Y B, tenemos la incontinencia urinaria extrauretral, que es cuando, como dice su nombre, se pierde por otro lado que no sea la uretra. Entonces puede ser congénita la presencia de fístulas congénitas o adquirida puede ser también una fístula. Incontinencia de esfuerzo. Entonces, en primer término, el síntoma es la queja de pérdida involuntaria de orina relacionada con ciertos esfuerzos. ¿Y cuáles son los esfuerzos? La tos, cuando uno puja o cuando hace ejercicios físicos, ¿verdad? Y de repente también se puede observar cuando se cambia súbitamente de posición. Por ejemplo, una persona que está sentada y de repente se levanta puede perder unas gotitas. El signo, obviamente, es la orina, ¿verdad?, que se pierde en forma involuntaria. Y la condición es que el estudio urodinámico hace el diagnóstico de incontinencia urinaria de esfuerzo pura o genuina. En otras palabras, es una incontinencia urinaria de esfuerzo, no hay otro componente. Fundamentalmente, ¿esto a qué se debe? Esto se debe a la laxitud del piso pélvico, a la pérdida de esta tensión que tiene la uretra, ¿verdad?, que debe ser traccionada hacia adelante, y estos músculos, ¿verdad?, que dependen de la cadena del elevador del ano y del plato elevador, hacen una tracción de tal manera que ponen tensa esta uretra. Cuando por así decirlo, ¿verdad?, tensor muscular cede con la edad y otro sinnúmero
de factores, entonces esto se vuelve laxo. Se pierde esa tensión de la uretra, se mueve la uretra y comienza entonces la pérdida de orina. Entonces, ¿qué sucede? Está caída, está nuestra uretra, no está tensa, ¿verdad? El tonismo del músculo liso de la uretra no es suficiente y ante cualquier presión, ¿verdad? Abdominal, ¿qué pasa? Directamente se transmite, ¿verdad? A la vejiga y eso va al esfínter y hace que haya pérdida de orina. Cuando hay una tensión de la uretra, ustedes ven que viene el esfuerzo y se distribuye, ¿verdad? Armónicamente, ¿verdad? Y es continente, ¿verdad? El esfínter y el músculo de la uretra. Pero en este caso que está descendido, pega directamente, ¿verdad? Sobre la vejiga, se transmite directamente y este mecanismo que ustedes ven acá, que era de redistribución de la fuerza, no existe. Esto sería, ¿verdad? Otro gráfico donde pueden ver bien entonces la fuerza de la presión abdominal es soportada por ese tensor que tenemos acá. ¿Eh? Y esto no hay pérdida, pero cuando esto está caído, este tensor que ustedes ven acá estaba bien fuerte, bien tensionado, mantenía cerrado la uretra, entonces está cedido, cae y pierde orina. ¿Con qué se asocia, verdad, la incontinencia urinaria de esfuerzo? Se asocia con los múltiples partos, con un sobrepeso, con un estreñimiento crónico, con las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. Se ven, ¿verdad?, en las fumadoras y en el climaterio con pérdida del tonismo muscular por los recambios hormonales, se acompaña generalmente de este problema. Segundo lugar, que vimos la incontinencia de orina de urgencia. Se debe fundamentalmente a contracciones no inhibidas del músculo de la vejiga, del músculo detrusor, y eso se debe a qué? Fracaso de inhibición del reflejo de la micción. Nosotros sabemos, ¿verdad?, que cuando comienza a llenarse la vejiga, ¿qué sucede? La vejiga tiene una capacidad de llenado sin despertar el reflejo miccional. Acá entonces, en la incontinencia de orina de urgencia, tenemos que antes que la vejiga complete su llenado, ¿verdad?, comienza a tener sensaciones y comienza a haber contracciones que hacen que se pierda orina. Bueno, entonces vamos a repasar nuestro esquemita donde hablamos el síntoma, esta sensación de pérdida involuntaria de orina asociada, y acá la viene la diferencia, a un súbito e imperioso deseo de micción, urgencia por miedo al escape de orina. Le grafico en forma más práctica. Es la señora que está sentada haciendo una labor, póngale, está tejiendo crochet, de repente le vienen abruptamente unas ganas de orinar y si ella no va a miccionar, inmediatamente pierde orina o incluso muchas veces no alcanza el baño. El signo es la observación de la pérdida involuntaria de orina que está relacionada sincrónicamente con la urgencia miccional. Y la condición es que se puede demostrar por urodinamia que hay una hiperactividad del músculo detrusor, una hiperactividad del músculo de la vejiga. Entonces, fundamentalmente, ¿qué encontraríamos en el músculo detrusor? Un detrusor hiperactivo, un detrusor inestable, un detrusor hiperreflexivo y un detrusor de baja adaptabilidad. Y vamos a repasar de repente lo más importante, que serían la hiperreflexia del detrusor. Es un proceso que queda, ¿verdad?, como secuela de algunas enfermedades neurológicas, ¿verdad?, como ejemplo el accidente cerebrovascular, enfermedad de Parkinson, esclerosis múltiples, ¿verdad? ¿Y qué sucede? Que ante la menor cantidad de orina, automáticamente, ¿verdad?, se contrae el músculo detrusor, ¿verdad?,
y elimina orina. En segundo lugar, tenemos la inestabilidad del detrusor. Su etiología es desconocida, no se puede de repente en muchos casos evidenciar una neuropatología y generalmente esto corresponde a la mayoría de los casos. Puede ser motora. Sí se puede demostrar durante los estudios de urodinamia que esa pérdida de orina, ¿verdad?, es producida por una contracción del músculo detrusor no inhibida. ¿Qué significa? Que todavía no está llena la vejiga y de repente fuera de tiempo aparece la contracción vesical. Puede ser también sensorial, que no se demuestra contracciones motoras, pero lo que acá tenemos es un deseo miccional muy temprano. O en otras palabras, la vejiga comienza a generar el deseo miccional con una mínima cantidad de orina, o sea, con una baja capacidad de vejiga. Fundamentalmente se origina, ¿verdad?, por enfermedades tipo de la uretrotrigonitis que producen un fuerte deseo de la micción. Porque sabemos que el trígono, vamos a la energía neurogénica, que es el elemento sensor que la tensión del trígono, ¿verdad?, cuando llega a su máxima expresión, comunica al cerebro, ¿verdad?, que la vejiga tiene su máxima capacidad, entonces se desencadena el reflejo miccional. En tercer lugar tenemos la incontinencia de orina mixta, que sería la suma de las dos anteriores. También tenemos alteraciones del esfínter que pueden producir una incontinencia de orina. Primero tenemos la hipermovilidad de la uretra, que es lo que le estuve explicando. Esa uretra está caída, está baja, ¿verdad?, no guarda esa tensión que permite el cierre o la coaptación. Y en segundo lugar, ya el esfínter de por sí tiene alguna lesión. Después tenemos la incontinencia de orina por rebosamiento, que en estos casos se ve generalmente en los prostáticos. La vejiga se llena a su máxima expresión. Como no puede reventar la vejiga, entonces junta la suficiente presión para eliminar un chorrito de orina. Entonces, tenemos que el paciente cada ratito va a orinar. Y la incontinencia extrauretral, como dijimos, un escape de orina por un lugar diferente de la uretra. Puede verse en malformaciones congénitas, que vamos a ver cómo sería un uréter ectópico, o puede ser fístulas urinarias. Y por último tenemos el escape continuo, pero que el síntoma es la queja de la pérdida involuntaria y continua de la orina. Se observa el goteo de orina y puede ser causada por anomalidades esfinterianas o incontinencia extrauretral. Tenemos también la aneuresis, que es la pérdida de orina durante el sueño. Y esto puede verse que a un cuadro de anomalía esfinteriana, al paciente, ¿verdad?, que está orinando por rebosamiento, a un detrusor hiperactivo o una incontinencia extrauretral. Bueno, vamos a ir por parte. Primero vamos a ver la incontinencia de orina de esfuerzo, que tiene una clasificación, que es tipo 0, ¿verdad?, que tiene antecedentes, pero no se puede demostrar durante el examen. Tipo 1, que hay un mínimo descenso del cuello de la vejiga y la uretra con incontinencia aparente sin que haya un prolapso o caída de la vejiga. Tipo 2, que hay un cisto ureterocel, hay un desplazamiento caída de la vejiga y se ve cuando hace un esfuerzo. El tipo 3 es el cuello vesical está abierto durante
la fase que se llena la vejiga va a ir perdiendo orina y usualmente hay una historia, ¿verdad?, de cirugías anti-incontinencia fracasadas o también puede haber trastornos neurológicos. Acuérdense que toda la masa muscular del piso pélvico tiene inervación. Por lo tanto, cualquier alteración, ¿verdad?, dentro del sistema nervioso, ¿verdad?, y que afecta a la parte neurológica de esa zona, entonces puede haber alguna repercusión en el sistema de contención. Obviamente nosotros tenemos que tener cuidado, ¿verdad?, porque son personas ancianas las que tienen, ¿verdad? Y muchas veces, perdonen la diapositiva, se viven prácticamente encadenados al baño, no tienen vida social, están permanentemente mojadas. Bueno, evaluación y diagnóstico. En primer lugar, tenemos que hacer nuestra historia clínica, una buena anamnesis, un buen examen físico y hacer también un examen neurológico y ginecológico. Un examen de orina que es simple y también urocultivo y hacemos una citología funcional en la posmenopáusica. Acá le puse unos ítems interesantes. Entonces, en nuestro diagnóstico tenemos uno, el interrogatorio, el examen físico, investigación con análisis de orina, siempre a través de la ecografía medir la orina residual, si hace falta uretrocitoscopía, si hace falta la cistotonometría, que es medir un poco la presión que hay en la orina, los exámenes de urodinamia y en último tenemos, si hace falta, alguna ecografía, alguna citografía, o sea, los diagnósticos por imagen. Otros estudios tenemos el test de Botney, que consiste, ¿verdad?, en introducir ambos dedos en la vagina, que sería el dedo índice y el dedo medio, y se levanta artificialmente el cuello de la vejiga en el fondo de la vagina y se le dice al paciente que tosa. Y vemos si tose o no tose. En primer lugar, si puede toser, ¿verdad?, vamos a tener que, mientras nosotros tengamos el dedo levantado, generalmente no pierde orina. Al sacar el dedo va a perder orina. Eso es el test de Botney. El test del Q-tip es meter una especie de hisopo largo dentro de la uretra hasta la vejiga y se ve el ángulo de movimiento que tiene, y generalmente mayor de 30 grados hablamos de una hipermovilidad uretral. Y por último el pap test, que es para evaluar la dimensión o la cantidad de orina que pierde, que es el uso de paño higiénico, ¿verdad? Y se va viendo cuánto al día se tiene que cambiar y se pesa, ¿verdad?, a ver cuánto de orina orinó, porque se toma el peso antes de colocarse y después de colocarse. Esa diferencia es la cantidad de orina que se encuentra dentro del pañal. Entonces, vamos a hablar de la urodinamia. ¿Qué es la urodinamia? Es un elemento importante que ayuda a diagnosticar y evaluar la incontinencia de orina femenina. Es muy importante porque nos permite descartar, ¿verdad?, y clasificar si la incontinencia de orina es de esfuerzo pura o es mixta. Y también identificar la incontinencia de orina de urgencia. Y es importante porque muchas veces corrigiendo mal hacemos cirugías innecesarias y la paciente sigue con su cuadro de incontinencia de orina. En cambio, si a través de la hidrodinamia agarramos y diagnosticamos una incontinencia de orina de esfuerzo, le hacemos el tratamiento quirúrgico respectivo y podemos, ¿verdad?, darle entonces una curación a la paciente.
¿En qué consiste? Se ve la flujometría, la fase de cistometría, la base de presión flujo y se hace una electromiografía esfinteriana. Bueno, esto es una flujometría. La cantidad de orina que orina el paciente y nos mide el tiempo que tarda en comenzar a orinar, llega al pico máximo y termina de orinar. El tiempo máximo de flujo es desde que comienza a orinar hasta que alcanza, ¿verdad?, su mayor fuerza, ¿verdad?, que es el flujo máximo. Y el flujo promedio, ¿verdad?, que es el que se obtiene, ¿verdad?, desde donde inicia, ¿verdad?, la ascensión prácticamente de la curva hasta donde comienza a decaer. Esto es cuando se está midiendo una vejiga, cuando se está llenando. Como ustedes pueden ver normalmente, la vejiga tiene lo que se llama el compliance, que es la capacidad de almacenar grandes cantidades de líquidos a baja presión. Entonces, se mantiene con una presión estable hasta llegar a su máxima capacidad, 350-400. Comienza tenemos, o sea, la primera sensación evacuante y luego viene entonces la contracción evacuante. Es importante la urodinamia, el registro, ¿verdad?, de la máxima presión, ¿verdad?, que tiene que hacer la uretra para poder ser continente. Bueno, ¿en cuál es paciente, mejor dicho, o cuándo se recomienda? En pacientes con cirugía antiincontinencias previas, con aparición o persistencia de la incontinencia por la cual se está estudiando con miras a un nuevo tratamiento. Pacientes con sospechas de lesiones neurológicas, pacientes con antecedentes de radioterapia previa. Esto es importante porque la radioterapia, ¿verdad?, de alguna u otra manera altera la estructura del detrusor, como así también los cuadros obstructivos crónicos, y eso va haciendo que muchas de las fibras elásticas sean cambiadas por fibroblastos. Entonces acá tenemos un lindo cuadrito, hacemos nuestra anamnesis y vemos pérdida con esfuerzo y urgencia y pérdida con urgencia. Entonces vamos a un examen físico y estudios complementarios y acá tienen todo lo que le vamos a pedir a nuestro paciente, ¿verdad? Si podemos llegar al diagnóstico de incontinencia de orina de esfuerzo, hacemos nuestra elección quirúrgica o el estado incipiente podría eventualmente beneficiarse con un tratamiento médico. Si es un tratamiento de orina mixta, comenzamos con un tratamiento médico. Y si es de urgencia, vamos con un tratamiento médico. Luego se hace el seguimiento especializado. ¿En qué consiste? Consiste, ¿verdad?, en endoscopía, urodinamia y hacer estudios por imagen. Bueno, de acuerdo al diagnóstico, vamos a hacer entonces cirugía de incontinencia y del prolapso si tiene. Si es mixta, vamos a hacer neuromodulación, ampliación vesical, derivación urinaria y toxina botulínica. Si está asociada a obstrucción ureteral, hacemos la desobstrucción, el cateterismo intermitente, neuromodulación o toxina botulínica. Si hay alguna anomalía congénita del tracto urinario inferior, hacemos la corrección quirúrgica y si no se contrae el detrusor, hacemos cateterismo intermitente y hacemos neuromodulación del piso pélvico. Como ven, hay un sinnúmero de técnicas que se aplican de acuerdo, ¿verdad?, al diagnóstico correcto. Bueno, hay una primera etapa que es el manejo no quirúrgico de la incontinencia, que es el reentrenamiento vesical, la biorretroalimentación, la modificación del comportamiento, la estimulación eléctrica del núcleo sacro
rehabilitación muscular del piso pélvico y los dispositivos vaginales tipo pesario, ¿verdad?, que elevaban el cuello vesical. Los más conocidos son los ejercicios de Kegel, ¿verdad?, que es un reentrenamiento y vesical, ¿verdad?, que fortalecen los músculos elevadores del ano, fortalecen el esfínter externo urinario para prevenir la incontinencia de orina de esfuerzo y coadyuvan en el tratamiento de la incontinencia de orina de urgencia. ¿En qué consiste? Es detener el flujo urinario durante la micción, o sea, cortar el chorro de orina. Contraer el esfínter anal como para prevenir el pasaje de algún gas. O si no, tensionar los músculos perivaginales comprimiendo un dedo insertado en la vagina o el pene durante el acto sexual. Entre los tratamientos médicos que tenemos los estrógenos conjugados, entre ellos el Premarin, que se aplica localmente en la vagina y tienen efecto de volver a darle elasticidad al tejido vaginal y a la uretra. Cuando tenemos contracciones involuntarias, tenemos entonces los anticolinérgicos. También nos pueden ayudar los antiespasmódicos que relajan el músculo de la vejiga, aumentando su capacidad y disminuyendo la incontinencia de orina de urgencia. Si en estos dos niveles anteriores no anduvo, le damos antidepresivos cíclicos porque ellos tienen un efecto anticolinérgico. En cuanto a la incontinencia de orina de esfuerzo, tenemos numerosas técnicas que se han hecho, ¿verdad?, a lo largo del cuello, como pueden ver, ¿verdad? Y estamos en la era de la cirugía mínimamente invasiva y vamos a ir repasando. Esto es lo que buscamos, la síntesis del pubis, ¿verdad? Esto es la calificación de Green 1, Green 2, ¿verdad? Es el prolaxo de la vejiga. Esto es el QuickPad que le dije yo, ¿verdad? Esto es, ¿verdad?, el hisopo solar, que se coloca el ángulo de movimiento no debe ser mayor de 30 grados, y esta es cuando la paciente está incontinente, y acá abajo vemos cuando, ¿verdad?, está operada. Esta es la técnica de Kelly, que es una aplicatura que se hace a nivel del cuello vesical, elevando el cuello vesical. La técnica de Marshall-Marchetti, que se agarra la vejiga y la uretra de la mujer y se hace al periósteo del hueso de la sínfisis y el pubis. Esta es la técnica de Burr, que se suspende también el cuello vesical y se lleva el tendón conjunto en ambos lados. Después, una época, vino llegando la técnica de las agujas. La técnica de las agujas era una panacea en su momento, con una morbilidad bastante baja, que consistía, ¿verdad?, en colocar 2 puntos alrededor de la vejiga y a través de una aguja que se insertaba con el abdomen, ¿verdad?, se elevaban y se ataban en el tejido celular subcutáneo. Y es importante, cuando estamos haciendo una reconstrucción de la incontinencia, el uso del citoscopio para mirar, ¿verdad?, cómo está la vejiga, si está indemne, si no se ha hecho alguna que otra iatrogenia o tocado órganos vecinos. Esto generalmente es lo que se ve antes de la cirugía de la vejiga, mirando con endoscopio, y esto es lo que se ve después de cerrado el cuello de la vejiga. Esta es una cirugía, como ustedes pueden ver, ¿verdad? Este es el cistocele.
Acá se ha pasado ya los dos hilos, ¿verdad?, alrededor del cuello de la vejiga. Se hace la incisión abdominal de piel y celular subcutáneo hasta llegar a la aponeurosis del recto anterior. Ya se pasaron, ¿verdad?, las agujas con los hilos. Se hace un control con citoscopia a ver cómo está todo adentro. Por último, tenemos la técnica de los STIN. El LIN es hamaca en inglés. Entonces, ¿qué? Se hamaca y se levanta y se tensiona la uretra. Este es el objetivo, ¿verdad?, de la uretra con SLIN. Esta es otra técnica, ¿verdad?, cómo se pasa, ¿verdad?, la cincha debajo de la uretra. También hay otras técnicas, que es colocar, ¿verdad?, una malla y sacar por el espacio retropúbico, que se llama TBT. Esto más o menos sería el TBT que vimos recién. Bueno, esto para recordar un poco cómo son las agujas, y esta vaina de silicona se enhebra de aguja en aguja. Entonces acá tenemos la vagina, ¿verdad? Se hace una incisión y se pasa la aguja en busca, ¿verdad?, del dedo, y sobre ese se engancha entonces el hilo. Después tenemos las mallas más complejas que requieren la técnica transobturatriz y una técnica posterior, que son prácticamente las que le dan un peso al sistema de contención. Esto como es antes y esto como tiene que quedar. Estas mallas o el LIN no están exentas de complicaciones. Pueden dar retención urinaria, molestia constante y disuria, puede dar sangrado retropúbico y un hematoma, pueden atrapar cualquier nervio, ¿verdad?, y hay dolor prolongado a causa de lo anterior. Por último, tenemos otro mecanismo, que es el esfínter artificial, que es como un esfínter que se coloca en la uretra. Los reservorios y la válvula se colocan en el escroto de tal manera que uno, antes del acto sexual, puede, ¿verdad?, activarlo o desactivarlo. Reservorio, este es la válvula y este es el elemento, ¿verdad?, que va a agarrar y que va a englobar la uretra. Va a englobar la uretra como si fuera un manguito de presión, ¿verdad? Entonces, esto va en el pubis, ¿verdad?, y esto va en los labios mayores, y este es el manguito de la uretra. Y ahora le demuestro cómo va, ¿verdad? Labios mayores, le baja el pubis y nuestro manguito. Y por último, vamos a buscar, ¿verdad?, más que nada darle confort a la abuelita y que pueda volver a bailar y cantar. Y uno poder tomar el té en cualquier posición. ¿Alguna duda, chicos? ¿Alguna pregunta? De mi parte no me da ninguna, doctor. Bueno, entonces son las 2:35. Las 3 menos cuarto vamos a seguir un poco. Vamos a tomar un pequeño descanso y 3 menos cuarto vamos a volver otra vez. Dale, doctor.
¿Estamos? Sí, doctor. Bueno, ya entonces vamos a comenzar la segunda clase, que es la clase de fístula. Bueno, vamos a definir las que son las fístulas, ¿verdad? Vamos a ver primero las fístulas uroginecológicas y luego vamos a ver las fístulas enterovesicales. Las fístulas uroginecológicas las vamos a definir como comunicaciones anormales entre el aparato urinario y el aparato reproductor femenino. Los órganos urinarios que están comprometidos son el uréter, la vejiga y la uretra. Entonces vamos a ver las fístulas vésico-vaginales. Bueno, ¿por qué se producen? Por isquemia de tejido, que generalmente, ¿verdad? En los partos prolongados con la cabeza del feto comprime produce isquemia de los tejidos. Y también en segundo lugar tenemos la lesión directa de la vejiga, que es a través, ¿verdad?, de traumatismos o durante un acto quirúrgico. Entonces, ampliando el concepto que le acabo de decir, hablamos de las fístulas vésico-vaginales, puerperales u obstétricas, se originan como resultado de la compresión vaginal o vesical durante el parto. También citamos las cirugías y generalmente, ¿verdad?, pueden venir como consecuencia de una cirugía ginecológica, la histerectomía. Actualmente, con el uso de la laparoscopía, se están ya reportando casos, ¿verdad?, de fístulas post cirugía laparoscópica. Y acá un capítulo interesante, el cáncer de cuello uterino, ¿verdad? Generalmente pueden aparecer fístulas en aquellos pacientes que recibieron un tratamiento radiante. Su ubicación preferentemente de estas fístulas es el trígono vesical y se producen porque hay una isquemia como resultado de una endoarteritis obliterante. Clínicamente, ¿qué podemos encontrar? Primero, pérdida constante de orina por vagina. La cantidad de orina que pierde está en relación directa con el tamaño y la localización de la fístula. ¿Cuándo va a aparecer esa pérdida de orina? Inmediatamente o hasta 10 días posteriores a la intervención. Las que son de causa obstétrica, meses después del parto, y las rádicas pueden aparecer incluso años después. Acompañando a la pérdida de orina va a haber prurito vaginal, dispareunia a causa, ¿verdad?, de la dermatitis química. También podemos decir que las fístulas de origen rádico generalmente son precedidas por síntomas de irritación vesical, como sería la polaquiuria, la urgencia miccional, la disuria, y puede aparecer también hematuria. Su diagnóstico: vamos a hacer entonces un examen físico, que en primer lugar vamos a ver la pérdida de orina por vagina, una dermatitis amoniacal y se cita también las incrustaciones calcáreas en los pelos pubianos. Podemos hacer las siguientes pruebas: la especuloscopía, con mucho cuidado de introducir el espéculo porque es una vagina que está irritada, el tacto vaginal y por último la prueba de los tampones. ¿En qué consiste la prueba de los tampones? Se llena la vejiga de azul de metileno y se le inyecta indigocarmina al paciente, o en muchos casos le damos de tomar fenazopiridina y colocamos 3 tampones, ¿verdad?, dentro de la vagina.
Si es una fístula vésico-vaginal, vamos a tener generalmente el tampón del medio y el tampón, ¿verdad?, más interno, coloreados del color azul, que corresponde al azul de metileno. También exámenes de imágenes podemos pedir, que tenemos cistografía, evidentemente, para ver cómo está la vejiga y el trayecto fistuloso, cómo está el árbol urinario superior a través de una urotac. En caso necesario, vamos a la citoscopía y la biopsia utilizamos cuando sospechamos que esa fístula es debido a un proceso de reactivación de un tumor en el cáncer del cuello uterino. Acá tenemos una fístula vésico-vaginal visto por citoscopía, ¿verdad? Y esto sí que no hace falta decir, ¿verdad? Esto es totalmente abierta la vejiga. Y acá arriba del fondo se ve el baloncito de la sonda, ¿eh? Bueno, acá nosotros tenemos una cistografía donde vamos a ver entonces la coloración, ¿verdad?, de la vagina con el material de contraste. Este le hicieron, por lo visto, cirugía laparoscópica, como pueden ver los clips. Esta es otra fístula, ¿verdad?, vésico-vaginal. Tratamiento. Primero, tenemos que hacer todo lo que está a nuestro alcance para prevenir su aparición. Bueno, cuando decidimos operar, tenemos que tener en cuenta los siguientes elementos: buscar el mejor momento adecuado, unos buenos cuidados preoperatorios, la actividad sexual debe ser entonces suspendida. Las técnicas de injertos o colgajos son muy útiles, ¿verdad? Un buen drenaje por un tiempo correcto en el postoperatorio y siempre tener en cuenta el tejido irradiado, que es tejido no viable, y cualquier cosa que hagamos con ese tejido está destinada al fracaso. Por lo tanto, debe ser reemplazada de alguna manera con otro tipo de tejido. Las técnicas son varias, se puede hacer por acceso vaginal, por acceso abdominal. Muchas veces entre vejiga y vagina se coloca un colgajo de piplón, se utilizan injertos, hacemos los colgajos rotatorios y en muchos casos hay gente que hacía la corrección endoscópica. ¿En qué consiste la corrección endoscópica? Entraba con un endoscopio como para RTU y agarraba y pasaba por toda la fístula y esperaba una cicatrización por segunda intención. Bueno, vamos a repasar la fístula uretero-vaginal. Generalmente, esta fístula se produce, ¿verdad?, a causa de la cirugía ginecológica. Fundamentalmente las grandes cirugías pelvianas, oncológicas, en aquellas, ¿verdad?, que hay una amplia deformidad, ¿verdad?, de la anatomía y uno puede llevarse el urete por delante. También puede verse en las técnicas de reparación de una incontinencia de orina de esfuerzo, pero es más raro. Siempre hay factores de riesgo cuando se está operando. La radioterapia previa, cirugías anteriores en la pelvis que nos distorsionan la anatomía, los grandes tumores pélvicos que también distorsionan la anatomía y la presencia de procesos inflamatorios locales. ¿Dónde se producen o en qué sitio se producen las lesiones? Fundamentalmente a lo largo de la pared lateral de la pelvis, en el entrecruzamiento con los vasos uterinos, en el ligamento ovárico y en la unión uretero-vesical. ¿Cuál sería la signosintomatología? Primero todo, pérdida de orina por vagina.
Dice, con persistencia de emisiones normales a intervalos regulares. Al examen físico que vamos a ver, pérdida de orina por vagina, muchas veces se puede ver el orificio verafituloso por especuloscopía. Hay la dermatitis amoniacal y en la prueba de los tampones, la orina no coloreada o coloreada con colorante endovenoso es la que va a manchar el último tampón. Entonces dijimos, buen examen físico, la especuloscopía, tacto vaginal y prueba de los tampones. Entonces lo que veríamos entonces, este tampón es el que se quedaría entonces teñido y generalmente es el índigo carmín o el color amarillo si no le inyectamos ningún colorante endovenoso o no le dimos de tomar fenazopiridina. Exámenes complementarios. Siempre es interesante, si se lía o se lastima un uréter, evaluar la función renal. Nuestra urotac con contraste y en caso necesario que el contraste, ¿verdad?, no se visualice bien o no esté filtrando ese riñón, vamos a la pirografía retrógrada con citoscopía previa en el mismo acto. Tenemos entonces un uréter que llega hasta acá y acá hay automáticamente pérdida del material de contraste entre las ansas. Acá tenemos, ¿verdad?, un punto que nos llama la inflexión, que acá se queda prácticamente trancado esto. Y vemos que hay acá, ¿verdad?, una pérdida importante de material de contraste que va a la vagina. Esto sería, ¿verdad?, una resonancia magnética. Vejiga, y acá tenemos la vagina llena de contraste. Bueno, en las fístulas ureterovaginales tenemos la ventaja de poder diagnosticarla en el acto quirúrgico con una derivación interna o catéter en doble J, podemos solucionar, ¿verdad? En muchos casos tenemos que reimplantar el uréter en la vejiga. Si el uréter queda muy corta, hay técnicas como la vejiga zoica o la técnica de Boari que se hace con desplazamiento vesical y se implanta en ese desplazamiento vesical o ese tubo vesical se implanta el uréter. También se puede mandar el uréter y llevarlo al otro lado y anatomizarlo al otro uréter. En muchos casos, ¿verdad?, que no sea posible eso, se reseca, ¿verdad?, un asa de intestino, se aísla, mejor dicho, un asa de intestino y se utiliza esa asa, ¿verdad?, como lugar para derivar ese uréter. Y en último caso, cuando no hay riñón viable, vamos a la nefrectomía. Las fístulas uretrovaginales. Las fístulas entre la uretra y la vagina se producen porque por isquemia, ¿verdad?, de la pared vaginal y las uretras cuando son comprimidos contra el pubis. Es una cirugía que no es tan frecuente en la suspensión del cuello vesical, en divertículos, en traumas perineales y en cateterismo uretral prolongado. Eso es por contacto, produce isquemia y necrosis. El cuadro clínico, ¿verdad? La intensidad de la pérdida está dada por el grado de comprometimiento del aparato esfinteriano. Si está, ¿verdad?, antes del esfínter estriado, entonces la pérdida va a ser más y constante. En cambio, si está después, entonces va a perder cada vez que miccione. Los estudios son similares a lo que estuvimos viendo, ¿verdad? Y aquí tenemos entonces la uretrografía y la salida de contraste. El tratamiento
Si hay poca pérdida, actitud conservadora. En muchos casos, si la fístula está cerca del meato, se marsupializa y generalmente lo que se hace es una cirugía que llamamos entonces de resección de la fístula y se hace un doble cierre, ¿verdad? Con dos colgajos que se llama en tapa de sobre o desdoblamiento. Vesicouterinas. Es una complicación rara. Se ve fundamentalmente en las cesáreas, también pueden darse cuando evoluciona un cáncer de cuello uterino, cáncer de endometrio o por una radioterapia. Cuadro clínico es la presencia de hematuria coincidente con el cuadro menstrual, es un signo característico y se llama menuria. Puede aparecer amenorrea sin queja de incontinencia y en caso que la fístula sea en el cuello uterino puede haber pérdida continua. ¿Qué exámenes pedimos? Urotac, uretrocitografía e histerografía. Y es interesante también hacer una citoscopía. Acá nosotros tenemos entonces la pérdida de orina, entonces tenemos el útero. Acá está la fístula. Entonces se hizo una salpingografía, histerosalpingografía y una cistografía. ¿Perdón? Y se vio que se vio el trayecto fistuloso. El tratamiento es quirúrgico, se hace la resección de la fístula y se sutura por planos y para darle mayor aislamiento se coloca el epiplom. Otra técnica era electrofulguración de la fístula más cateterismo y otra técnica se hacía la electrofulguración y se inyectaba, ¿verdad?, teflón o colágeno bovino para hacer una cierre de la fístula. Y por último, las fístulas enterovesicales. Generalmente las causas, ¿verdad?, son enfermedades intestinales primarias. Son la diverticulitis, cáncer de colon, enfermedad de Crohn, traumatismo y también dentro del traumatismo podemos hablar de un tanto por ciento de iatrogenia. ¿Cuáles son los síntomas que encontramos? Irritabilidad vesical, fecaluria, presencia de heces en materia fecal, neumaturia, presencia de gas. ¿Y cómo se manifiesta? Se manifiesta una está orinando y de repente para y sale como un gas y después continúa. También puede haber alteraciones en el hábito intestinal y en muchos casos, ¿verdad?, cuando hay una diverticulitis, ¿verdad?, muy importante, puede acompañarse también de una obstrucción intestinal. ¿Qué vamos a pedir? Laboratorio de sangre y orina. En la orina muy importante, vamos a tener la certificación de la fecaluria. Las imágenes tenemos la tomografía computarizada o resonancia magnética. Podemos hacer un colon por enema, la citografía, citoscopía y colonoscopía, que son sumamente importantes y hacen mucho al diagnóstico. Acá tenemos entonces una fístula, ¿verdad?, que viene del colon a la vejiga. Otra fístula, ¿verdad? Acá tenemos en la vejiga la presencia de burbujas de aire. Y esto ya es bastante abrupto, ¿verdad? La punta de la sonda vesical de Foley dentro del intestino. Esto es una visión endoscópica donde se cateteriza la fístula con un catéter ureteral y esto que ven acá es entonces materia fecal. Tratamiento. Mucha gente hace tratamiento conservador, espera que pase el proceso y después actúa, ¿verdad? En primer lugar, enfriar el proceso
respirar el proceso de entrar y desfuncionalizar el intestino, y después el tratamiento quirúrgico, que es la resección de la fístula y el cierre. Esto es para terminar un pensamiento del Martín Fierro que dice que hay hombres que de su ciencia tienen la cabeza llena. Hay sabios de todas menas, mas digo, sin ser muy ducho, que es mejor que aprender mucho el aprender cosas buenas. ¿Tienen alguna pregunta? No, doctor. El material es un material que yo les preparé, que ya está en la plataforma, bastante práctico, sencillo. Lean también y complementen de su libro. Pero el material es a manera de organizarle la lectura. Bueno, entonces vamos a tomar un poco la lista. ¿De acuerdo?